Chicas, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Em, que voy a revisar después la grabación. En este ratito que hemos estado en recreo, se me ha apagado el computador, en realidad se me ha caído el internet porque se ha cortado la luz, intermitentemente se está cortando la luz. Ya, así que voy a conectar para que terminemos la clase, ya, desde mi celular, ¿cierto? Para que no tengan que, ¿cierto? Por una horita de clase, tener que conectarse otro día completo, ¿ya? Justo le estaba subiendo la nota, ¿ya? Y, ¿cierto? Cuando iba a guardar los cambios, ay, parece que igual los guardo, que ahí justo me volvió el internet. Ya. Voy a revisar, ¿cierto? Si es que se subieron para que después, ¿cierto? Ustedes cuando termine la clase la puedan ver. Solo les puedo adelantar, ¿cierto? Que nadie tuvo ningún rojo, ya hartos 7 y si no, ¿cierto? La siguiente nota máxima es el 6,6 con 19 puntos, que es netamente cierto por la pregunta de desarrollo que quizás les faltó un poquito, ¿cierto? Explayarse un poquito más en cómo entregar estos cuidados. Recuerden que la pregunta de desarrollo la revisamos delante, ¿cierto? Entre medio de la clase, cuando iniciamos la clase, corregimos, ¿cierto? Lo esperado para la pregunta de desarrollo. Ya voy a verificar. Sí, ahí se subieron las notas. Miren, voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Para que puedan ver. Ya, ojalá que no se caiga la luz. Y estaba viendo que a la otra colega, el otro curso, no sé si la colega será de acá de mi misma ciudad, pero también se le estaba cortando la luz a cada rato. Ya, ahí están las notitas puestas. Súper. Como les digo, no hubo ningún rojo, ya, así que súper bien. Creo que les quedó bastante claro el tema de los cuidados paliativos, ¿cierto? Es un área de la enfermería, ¿cierto? Que la verdad, ¿cierto? Es necesaria manejarla, ya porque es donde los pacientes en esa etapa terminal, ¿cierto? Es donde más requieren de estos cuidados, ¿ya? Entonces, lo más probable es que ustedes van a ser con este tipo de usuarios, ¿cierto? Los que van a desempeñar sus labores, ¿ya? Eh, o en casas de reposo, ¿cierto? O en casas de particulares, ¿cierto? Van a tener que atender a pacientes con ciertos cuidados paliativos. Voy a estar atenta en caso de que se me corte la luz. Lo peor es que no tenía nada de batería en mi teléfono para poder conectar el teléfono del internet del teléfono. ¿Ya? Eso. Así que cualquier cosita, ¿cierto? Si están atentas ahí, me avisan, profe, no se pudo volver a conectar, es porque, ¿cierto? Se apaga la luz, se corta la luz. Dentro, ¿cierto? Estábamos revisando cómo controlar los síntomas más frecuentes. Recuerden que ustedes siempre van a estar valorando a sus pacientes con un control de signos vitales, ¿cierto? O le comenté a la compañera que está preguntando ahí por las notas que sí están puestas. De hecho, proyecté la pantalla, ¿cierto? Para asegurarme que las notas están puestas. Las notas están puestas en su portal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Siempre consultar al paciente cómo se siente, ¿cierto? Y ahí poder valorar si está presentando estos problemas, ¿cierto? Como consecuencia, ¿cierto? De la enfermedad o del tratamiento, ¿ya? Para poder ayudar, ¿cierto? A, a mejorar esta calidad de vida, ¿cierto? A través, ¿cierto? De cómo controlar estos sintomatologías, ¿ya? Dentro de esto estaban los digestivos, que ya los vimos. Ahora vamos a ver el control, ¿cierto?, de la sintomatología respiratoria, ¿ya? Tenemos la disnea, ¿ya? La disnea, ¿cierto?, es la dificultad respiratoria. Dice que es una sensación anormal y desagradable al respirar, como un ahogo, una fatiga, una presión torácica, ¿cierto? Una asfixia. Incluso podemos ver que a veces al paciente le cuesta tanto respirar que es un poquito jadeante. Se asocia frecuentemente al final de la vida y sobre todo en las fases, ¿cierto?
obedece a muchas causas la disnea total. La última, jadeo, ¿cierto? O respiración, ¿cierto? Cuando el paciente empieza con esta dificultad respiratoria, perdón, se llama el gasping, ¿ya? Que es como el último aliento que tiene el paciente, ¿cierto? Antes de fallecer. Por mientras, ¿cierto? Si no tiene indicación de reanimar, ¿cierto? Lo único que podemos poner, ¿cierto? Es poner un poquito de oxígeno, asegurar la posición, ¿cierto? Para que esta dificultad respiratoria, ¿cierto? No genere en el paciente, ¿cierto? Angustia y muera, ¿cierto? Fallezca con angustia, ¿cierto? Ayudar a mejorar esa respiración, ¿cierto? Y otorgar, ¿cierto? La comodidad para que, como les digo, no entre, ¿cierto? En angustia, ¿cierto? Y nos quedemos con la sensación que murió, ¿cierto? Falleció así. Dice que por todas estas causas, los pasos a seguir son, ya, valorar, ¿cierto? Realizar el control de signos vitales, revisando la saturación del usuario, el cual no debe bajar bajo los 95. Ya cuando empieza a desaturar, ¿cierto? El paciente puede presentar síntomas, ¿cierto? De cianosis peribucal o distal, es decir, que se le pongan las uñas moradas o los labios, ¿ya? Sobre todo menos del 91%, ¿ya? Bajo el 91% sí o sí requiere de oxígeno, ya como dice aquí, en caso de que sea así, proporcionar oxígeno de bajo flujo en domicilio, ¿cierto? Que va a estar indicado por el médico cuando diga en caso de desaturar, ¿cierto? Em, Poner naricera de bajo flujo, ¿cierto? Para la administración de oxígeno, ¿ya? En los casos, ¿cierto? Que presente por obstrucciones ya bronquiales, utilizar los famosos dilatadores o los corticoides, ya que estos vienen en inhaladores, ¿cierto? En forma de aerosol y debe administrarlos según, ¿cierto? Lo que indique el médico en el programa de paliativos, ¿cierto? Puede ser un salbutamol, una budesonida, una flu- fluticasona o cierto con salmeterol, ¿ya? Son todos broncodilatadores que van a ayudar, ¿cierto? A que el paciente pueda mejorar su dificultad respiratoria. Em, Esto, ¿cierto? La dificultad respiratoria siempre, ¿cierto? Va a constituir una emergencia médica, ¿cierto? En los cuidados paliativos. Es importante identificar la causa y los factores agravantes para adecuar, ¿cierto? El tratamiento em, en lo máximo posible, ¿ya? Otra sintomatología respiratoria que presentan harto, ¿cierto? Es el hipo. El hipo, ¿cierto? Es cuando se provoca este espasmo que contrae el diafragma, ¿ya? Dice que se define como el espasmo del diafragma que produce una rápida inspiración seguida de un cierre de la epiglotis, ¿ya? Y eso es lo que provoca este famoso hipo, ya que de hecho genera como uno respira y es como un saltito que da, ya. Recuerden que parte de la respiración, cierto, si bien se hace a través del sistema respiratorio, también los músculos intercostales, cierto, y en este caso el diafragma, ayudan a la mecánica respiratoria, no al intercambio gaseoso, ¿cierto?, donde se produce la respiración, sino que a la mecánica respiratoria, ¿ya? Por eso es que tenemos nosotros eh, esta respiración, ¿cierto?, abdominal, ¿cierto?, que es la que ayuda, ¿cierto?, a la musculatura, ¿cierto?, a la mecánica respiratoria. Y esto ocurre, ¿cierto?, cuando se contrae el diafragma, ¿cierto?, y se hace una rápida inspiración seguida del cierre de la glotis, ¿cierto? Y provoca este sonido de hipo. Como, ¿cierto? Una propuesta, ¿cierto? Para el tratamiento, ¿cierto? A esto sería, ¿cierto? Un ataque aislado de hipo, ¿cierto? Aplicar una metoclopramida, ¿ya? Si en una hora no hay respuesta, una haloperidol, ¿ya? O una clorpromacina, ¿cierto? Si es que no corresponde, ¿ya? Estos medicamentos van a estar indicados por el médico, ¿cierto? En caso de SOS, que el paciente, ¿cierto?
no pueda, ¿cierto?, revertirse, ¿cierto? Porque todo nos da hipo eventualmente, ¿ya? Pero, ¿cierto? Cuando ya no puede revertirse y causa un problema, ¿cierto? Es, ¿cierto? El médico deja indicado en los casos, ¿cierto? Esta medicación. Dice que en episodios que son más recurrentes, ¿cierto? Se utiliza otro fármaco, ¿cierto? Llamado vasoclofeno, ¿ya? Que es lo que hay que tener cierta importancia, ¿cierto? A la hora de su administración, ¿cierto? El uso en adultos mayores, ¿cierto? Y en pacientes con insuficiencia renal, ya que lo más probable es, ¿cierto? Que dañe, ¿cierto? El sistema, ¿cierto? Los riñones, ya por su vía de excreción. Si no hay respuesta, ¿cierto? A lo anterior, no mejora con nada, ¿cierto? Administrar, ¿cierto? Este mismo medicamento, el baclofeno, ¿cierto? 5 miligramos cada 8 horas vía oral. Lo que va a hacer, ¿cierto? Como es musculatura, relajarlo, ¿cierto? Para que pueda realizar una inspiración normal. Em, ya cuando no se logra generar un control, ¿cierto? Se administra la gabapentina, ¿cierto? A las 48 horas, ¿cierto? De una dosis máxima del baclofeno, ¿ya? En caso de no controlar el hipo, recuerden que el hipo igual causa sensación, ¿cierto? Ya un malestar, y además, cierto, no logra que el paciente pueda respirar con normalidad y lo pone intranquilo, ¿ya? Entonces sí va a alterar su sintomatología. Y otra sintomatología respiratoria, ¿cierto? La tos, ¿ya? Muchas veces incluso la tos interfiere, ¿cierto?, en el ciclo del sueño de los pacientes, porque, ¿cierto?, están constantemente generando esta tos, ¿ya? Dice que en primer lugar se debe evaluar y tratar las causas potencialmente reversibles, ya, em, de la tos. Ya existen ciertos medicamentos que causan tos, ciertos efectos nocivos, ya, o patologías bases o las alergias, ¿cierto? Pueden provocar cierto un cuadro de tos en los pacientes o cuando están muy obstruidos y necesitan movilizar secreciones, ¿ya? Dice que hay que identificar cuáles son las causas reversibles. Por ejemplo, en el uso de los fármacos inductores de la tos, ¿ya? Por ejemplo, los inhibidores, ¿cierto?, de la enzima angiotensina, ¿cierto?, que son los famosos IECA, que son en el fondo antihipertensivos. El más conocido, y yo creo que muchos lo deben ubicar, es el enalapril. Muchos pacientes, ¿cierto?, por estarse tratando la hipertensión, reportan que tienen mucha tos. Ya en ese caso, los pacientes que les provoca mucha tos, hay que cambiarlo por otro, ¿cierto? Que la segunda línea sería un losartán. El tabaco, ¿cierto? Si le provoca tos, ya lógicamente suspenderlo, ¿ya? Si es de origen asmático, ¿cierto? Utilizar los inhaladores recurrentes. Si es una tos por reflujo gastroesofágico, hay que tratar, ¿cierto?, el reflujo, ¿ya? Tos por un goteo postnasal, una laringitis carcinomatosa, ¿cierto? Ya por el efecto masa de la compresión intrínseca y extrínseca de las vías respiratorias, por fístulas, ¿cierto?, que se produzcan en la tráquea esofágica, ¿cierto?, en ese rango entre la tráquea y el esófago, y pueden provocar tos, ¿ya? Dice si el objetivo es mantener la tos para favorecer la eliminación de la secreción respiratoria, que otro la tos, ya porque va a producir
laringoespasmos, ¿cierto? Es molesto, mucha tos, pero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ya, le estaba comentando los síntomas respiratorios y ahí se cayó la plataforma. Ya, solo iba, ¿cierto? Estábamos viendo la tos, ¿cierto? Que había que identificar cuándo, ¿cierto? Podía ser potencialmente reversible. Les comentaba que no tener tos todo el tiempo no es malo, siempre y cuando esa tos, ¿cierto? No sea producto de un medicamento que la provoque, de alguna alergia, del tabaco, ¿cierto? Cuando es una tos que es necesaria para lo que es la tos que sea necesaria, ¿cierto? Para la eliminación de secreciones, ¿cierto? Lo que hay que hacer, ayudar a que se humidifiquen, ¿cierto? Ya sea de forma ambiental, con nebulizadores, ya con el uso de mucolíticos expectorantes, ¿cierto? O con hidratación adecuada, ¿cierto? Para que se vuelvan más líquidas, más fluidas y puedan ser eliminadas, ¿cierto? Y no obstruyan la vía aérea. ¿Ya? No interfieren, ¿cierto?, en el intercambio tampoco gaseoso, por ende, en la saturación del paciente. Ahora, ¿cierto?, nos vamos cómo controlar los síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Aquí nos vamos a patologías, ¿cierto?, que no están muy relacionadas a veces, ¿cierto?, sino que más con algo neurológico, ¿cierto? Y con el mucho que es pensar acerca de lo que es la complejidad, ¿cierto?, de la enfermedad. Entre ellas tenemos el insomnio. Dice que se considera patológico en caso de dificultad para conciliar de al menos 30 minutos o mantener el sueño menos de 30 minutos, ¿cierto? Al menos 3 veces por noche, ¿cierto? Durante una semana. Ya el insomnio, ¿cierto? Es la incapacidad para conciliar el sueño. Y como diagnóstico, para poder decir que alguien tenga insomnio, porque no implica que, por ejemplo, hoy día yo estaba muy preocupada y me desvelé, eso no quiere decir que tenía insomnio, solo que estaba preocupada y lógicamente no iba a poder conciliar el sueño. ¿Ya? Pero cuando no logro conciliar al menos dormir 30 minutos, ¿cierto? En 30 minutos, o dormir menos de 30 minutos también, en 3 noches por semana, ya lo consideramos una alteración. ¿Cierto? Y que además presenta una alteración en el funcionamiento diurno, ¿cierto? Y un malestar notable, es decir, que no podemos realizar actividades de la vida diaria por tener mucho sueño, ¿cierto? O que duerma durante el día o me mantenga muy irritable por la falta de sueño. Se debe favorecer la higiene del sueño y valorar la posibilidad de la medicación, ¿cierto? Hipnótica, es decir, inducir el sueño, ya a través, ¿cierto?, de terapias de hipnosis o también, ¿cierto?, recurrir a lo farmacológico, a inductores del sueño. Lo más importante siempre, sobre todo como auxiliares de enfermería, es partir por los cuidados que nosotros podemos otorgar para ese paciente, ya porque quizás en la siguiente visita domiciliaria recién vamos a poder comunicarle al médico el equipo multidisciplinario, ¿cierto? Que nuestro paciente está presentando, ¿cierto? Hace 3 días dificultad, ¿cierto? Para conciliar el sueño. Ante eso, primero nos vamos a tomar las medidas, ¿cierto? Con la higiene del sueño, ya que eso lo podemos hacer sin una indicación médica, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, cierto? Les decía adelante, mantenerlo activo durante el día lo máximo posible, que no tome estimulantes 6 horas antes de la hora de ir a dormir, mantener, cierto, una temperatura agradable, si es invierno, cierto, que esté calentito, un ambiente tibio, si es verano, que no esté muy caluroso, cierto, exponerse al sol durante el día, ¿cierto? Para ver el tema de la vitamina D, ¿cierto? Y pueda procesarlo en la noche y descansar. Evitar tareas am, asistenciales durante la noche, es decir, nada de procedimientos, ¿cierto? Ya
antes de que duerma, ¿cierto? Un poquito antes le damos la cena, procuramos de que no sea muy líquido cercano a la hora que va a dormir. Realizamos, por ejemplo, cambio de posición, de pañal, todas las actividades, ¿cierto? Que usted tenga que realizar, cosa de que no lo vaya a molestar en la noche. Ya, a no ser que solamente, ¿cierto? A la hora promedio que ustedes, no sé, pues revisan el pañal, que sea eso lo de molestarlo simplemente, ¿ya? Em, Tener, ¿cierto? Siempre la piel limpia y seca, ¿cierto? Para favorecer, ¿cierto? La comodidad, la ropa de cama adecuada, limpia, ¿cierto? Una cama bien tendida, ¿cierto? Para que eso, ¿cierto? Le dé comodidad al paciente, ¿ya? ¿Qué otros síntomas podemos tratar, cierto? La depresión. Dice que es un estado patológico que a menudo se infradiagnostica por considerarse normal, ¿cierto? En esta etapa de la vida. Ya los pacientes, lógicamente, con este diagnóstico no presentan mucho, cierto, compatibilidad de la vida, mucha alegría, ¿cierto? Por así decirlo, y presentan cuadros depresivos. Pero no hay que asociarlo a que es propio, ¿cierto? Por lo que está pasando, ¿ya? Porque, ¿cierto? Acuérdense que el bienestar es el conjunto entre la salud mental también, entonces también hay que tratarlo. Dice que los pacientes en situación paliativa se otorga mayor importancia a los síntomas cognitivos y emocionales, puesto que los físicos pueden estar muy influenciados por la propia enfermedad, ya lo que les decía. Lo psíquico, la mente, ¿cierto? La salud mental también influye, ¿cierto? En cierto, en lo que es el proceso de salud de enfermedad. Han de cumplirse 5 más de los siguientes criterios durante al menos 2 semanas, siendo uno, ¿cierto? La adenodia o el ánimo decaído, que es la falta de todo ánimo, ya que ganas para nada. No todas las personas, por ejemplo, hoy día yo tuve un mal día y estoy deprimida, lo digo, ¿cierto? Pero no es la palabra precisa, solo estoy de bajo ánimo por alguna circunstancia que me pasó, pero al día siguiente, ¿cierto? No presento ese síntoma, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto? Como dice, tiene que ser con los criterios, ¿cierto? Que presenta, ¿cierto? Y al menos durante 2 semanas para poder clasificarlo y diagnosticarlo con una depresión, ¿ya? Debe presentar, ¿cierto? El más importante, ¿cierto? La anedonia, ¿cierto? Y síntomas emocionales, ¿cierto? Como la incapacidad para disfrutar, que es la adenodia, la disforia, un ánimo decaído y la apatía, ¿ya? Disminución del interés por las actividades, ¿cierto? Que antes sí le gustaban. Síntomas cognitivos como la dificultad para la concentración, el sentimiento de culpa, inutilidad o pérdida de la autoestima, pensamientos recurrentes de muerte e ideas suicidas. Síntomas físicos como la astenia, alteración del apetito, del peso, de los ritmos de la vigilia y el sueño, es decir, dormirse de día y no de noche, agitación o retraso psicomotor. ¿Ya? Al menos de todos estos síntomas, debe presentar 5 o más durante 2 semanas y por sobre todo, ¿cierto? Uno de los que debe ir sí o sí es la anedonia. Y ahí, ¿cierto? Yo puedo decir que tiene depresión, ¿ya? Dice que su abordaje incluye evaluación del riesgo suicida emocional, fármacos antidepresivos, ¿cierto? Si lo requiere, ¿ya? Que son los más usados, ¿cierto? Estos antidepresivos, ¿ya? Esta clasificación la da, ¿cierto? Existe en psicología, ¿cierto? En psiquiatría, escalas de evaluación, ¿cierto? Y cuando notan más de 5 de estos síntomas, ¿cierto? Lo diagnostican. ¿Ya? Porque no hay que, cierto, hacerlo pasar como que es propio de la enfermedad. El delirium, ya dice que en situaciones paliativas es especialmente frecuente, pues aparece cerca del 90% de los pacientes, ¿cierto?, en situación de últimos días. ¿Ya? Esta situación de últimos días, ¿cierto? Sobre todo en cáncer que ya son muy agresivos los pacientes deliran, ¿ya? No reconocen a sus familiares, solo están esperando en la fase final, ¿cierto? Del deceso. Existen
subtipos clínicos del delirium, ya uno hiperactivo, más frecuente en los casos de insuficiencia hepática, toxicidad por opioides y esteroides, ¿ya? Em, Porque acá, ¿cierto? Todas estas toxinas se van al cerebro, ¿ya? Y hacen delirar al paciente, de que vea imágenes que no corresponden, que hable incoherencias, etcétera. Y existe otro delirium, que es el hipoactivo, que está relacionado con la deshidratación y patologías relacionadas, ¿ya? Em, Cuando tiene muy poco, ¿cierto? Hay una disminución, ¿cierto? De la hidratación, por ende aumenta la concentración de los electrolitos, ¿cierto? Provoca un delirium, ¿cierto? Que es hipoactivo, ya como por cansancio, como mareados, ¿ya? Em, También otra sintomatología que pueden presentar los pacientes paliativos, la ansiedad. Y en este caso, ¿cierto? Lo mejor, ¿cierto? Es el apoyo emocional y la facilitación de espacios en los que el paciente puede expresar sus emociones, ¿ya? Em, Debemos, ¿cierto?, ganarnos la autoconfianza del paciente y de que él pueda desarrollar sus propias herramientas, ¿ya? Y esto puede requerir, ¿cierto?, de psicoterapia, ¿cierto?, por algunos especialistas, ¿cierto?, psiquiatra, em, psicólogo, ¿cierto?, o puede ser una terapia de grupo. Y nos vamos ahora, ¿cierto? Vimos ahí todo lo respiratorio, lo neuropsiquiátrico, ahora nos vamos al control de los síntomas urinarios, ¿ya? Acá, ¿cierto? Nos aparece ahí una vejiga, ¿cierto? Porque nos vamos a lo urinario. Dentro, ¿cierto? De las principales sintomatologías que podemos encontrar, ¿cierto? Están la incontinencia de esfuerzo, ¿ya? Aquí es aquella incontinencia, perdón, donde la pérdida de orina ocurre mientras se realiza una actividad como toser, reírse o estornudar o incluso hacer el ejercicio, ¿ya? Que, cierto, en este caso podría tener una solución, cierto, si trabajamos en el piso pélvico. Cambio, una incontinencia por rebosamiento dice que es la pérdida de orina que ocurre cuando la vejiga está muy llena. Ya en esos casos, ¿cierto? Instalación de sonda para poder, ¿cierto? Ir eliminando orina. Incontinencia imperiosa, ¿cierto? Siente la necesidad de ir inmediatamente y la pérdida de orina ocurre antes de llegar al baño. Ya aquí ya más complejo. Y la incontinencia continua, ¿cierto? Es la pérdida de orina constante, ¿cierto? Que no puede controlarlo. Ya existe, ¿cierto? Hay un problema ya del control a nivel de esfínter, ¿cierto? Que le provoca esta incontinencia. Y así, ¿cierto? Como existe la incontinencia, tenemos otra sintomatología urinaria, que es la retención urinaria, que esta se caracteriza por una repentina y dolorosa incapacidad para orinar que requiere la descompresión inmediata de la vejiga, ¿ya? Porque si no puede provocar un globo vesical. Y para este caso, ¿cierto? A los pacientes paliativos o se les realiza sondeos intermitentes para la evacuación de la orina o el uso de un catéter, ¿cierto? Permanente, que en este caso, ¿cierto? Sería, ¿cierto? Una sonda Foley, ¿ya? Y como estamos en el urinario, pasamos inmediatamente en un paciente. Dice que los problemas que se asocian en mujeres con cáncer son principalmente en el ámbito sexual, ¿ya? Me avisan, chicos, si no, porque están como tan calladitos, si se escuchan bien la clase, ¿ya? Dice que los problemas, ¿cierto?, ginecológicos que pueden presentar, ¿cierto?, los pacientes paliativos están más asociados, ¿cierto?, a lo que es el ámbito sexual, ¿ya? Desde una baja del líbido, ¿cierto?, una del líbido sexual, ¿cierto?, una baja de lubricación vaginal, ¿cierto?, que está asociada a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, ¿cierto?, a llegar a casos más drásticos
donde se produce la infertilidad. Ya a las mujeres que están en edad fértil, ¿cierto? Por la quimio y la radioterapia, como condición, ¿cierto? No pueden embarazarse, ya porque esto puede provocar, ¿cierto? Infertilidad. Y si se embarazan, ¿cierto? Lo que va a provocar malformación fetal, ¿ya? También, ¿cierto? Tenemos sintomatología que se puede presentar en la piel, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer estos control de los síntomas en la piel? Dice que los cambios más comunes en la piel incluyen el enrojecimiento, salpullido, sequedad, descamación, comezón. Dice que el color de la piel puede cambiar y puede volverse más claro o más oscuro en algunos lugares, ¿ya? También es común que aparezcan en pacientes con cáncer, desarrollen llagas o grietas en la piel, llegando a provocar úlceras o lesiones por presión en las zonas de apoyo, ¿cierto? Sobre todo en aquellos pacientes que presentan postración, ¿cierto? Debido al gran avance de cierto de la enfermedad. Cuando detectamos, ¿cierto?, esta sintomatología en el paciente, ¿cierto? Tenemos distintas opciones, ¿cierto? Cuando tenemos una piel seca, ¿cierto? Tratamos de usar jabones con pH neutro, secar con toallas suaves, ya solo a toquecitos, inmediatamente después aplicar cremas hidratantes o emolientes, ¿cierto? Poder calentar la crema previamente para aplicarla, ¿cierto? E incomode lo menos posible al paciente porque es bastante helada. ¿Ya? En la prevención, ¿cierto? Siempre instruir a los familiares, ¿cierto? Vigilar todas estas zonas de riesgo, las que son de más apoyo del paciente, donde se puedan formar, ¿cierto? Úlceras por presión, ¿ya? O lesiones por presión. Si la valoración de enfermería identifica el alto riesgo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Aplicar productos como las cremas anticaras, ya protectores cutáneos, ya parches, ¿cierto? Que ayuden a prevenir las úlceras por presión. Los cambios posturales, ¿cierto? De acuerdo al riesgo que se evalúe, ¿cierto? Cada 2 horas o cada media hora según el riesgo, el uso de los dispositivos de descarga como los cojines o los colchones antiescaras, ¿cierto? Evitar lo que más se pueda, ¿cierto? Las arrugas, ¿cierto? En las sábanas, en la ropa de cama, ¿cierto? U objetos extraños que puedan, ¿cierto? Provocar presión en el paciente y generar una lesión, ¿cierto? Utilizar ropa de tejidos naturales y sábanas suaves y no lavarlas con productos muy irritantes. Cuando presentamos cierto piel húmeda, vigilar las zonas de pliegues cutáneos y la región genital, ya para evitar cierto la maceración de la piel. Secar, cuidar, secar, cierto, ojalá con papel absorbente y cuidadosamente, ya aplicar cremas protectoras, ya que sean específicos, cierto, que protejan la barrera cutánea. Y por otro lado, Em, Tener especial cuidado cuando el paciente presente muchos episodios de diarrea, ¿cierto? Porque la humedad y junta ahí en el pañal, ¿cierto? Va a macerar y debilitar más aún la piel. Y nos queda aquí control de los síntomas nutricionales. Dice que la nutrición en usuarios oncológicos debe ser a tolerancia, ¿ya? Nunca obligar al usuario a comer, debe comer en poca cantidad, pero varias veces al día, ¿ya? Es mejor, ¿cierto?, que darle una comida, pero abundante de una sola vez. Preferir líquidos, no alimentos cálidos. En estadios finales, ¿cierto?, se privilegia los alimentos ya que sean cierto, más fáciles de deglutir para él, como el helado por la disfagia, y calor en zona gástrica que refiere al mismo usuario, ya mucha pirosis, ¿cierto? Un calor en el estómago, y se educa en la ingesta del helado de piña, el cual lo hidrata, brinda glucosa y una temperatura fría, ya que es lo que necesita, ya.
Acuérdense que ya en los últimos etapas finales, la verdad que ya tampoco reciben nada por boca, solo se mantiene o a través de un suero una hidratación. Ya, pero en lo posible, ¿cierto? Eh, Como se recomienda acá, ¿cierto? Favorecer la ingesta de alimentos que sean fáciles y fríos, ya como la helada. El control, ¿cierto? De sintomatología psicológica, ¿cierto? Para eso existe una psicóloga del programa, ¿cierto? Del equipo multidisciplinario, que es donde debería ser derivado. Dice la cual debe realizar educación y apoyo al usuario, ¿cierto? Además de la familia, educación en el duelo anticipatorio en caso de que se requiera por avance de la enfermedad y posterior defunción por prestaciones, ¿cierto? De la canasta GES a la cuidadora, ¿cierto? Principal o a la familia directa del usuario tiene derecho a un control psicológico hasta 6 meses post-duelo en caso de seguir requiriendo atención, ¿es cierto? Se deriva al programa de salud mental, ¿cierto? En atención terciaria. Lo que les comentaba el otro día, ya existen los duelos, ya que es normal, ¿cierto? Que hasta los 6 meses los familiares incluso, ¿cierto? Sigan presentando sintomatología a la pérdida de su ser querido, pero después de los 6 meses, si se vuelve patológico, ¿cierto? Es necesario tratarlo a través, ¿cierto? De un psiquiatra, ¿cierto? Y de medicación, ¿ya? Em, para tratar estos síntomas, ¿cierto? La psicóloga puede ayudar a la persona a entender el porqué de la muerte, ¿cierto? Lo que significa y no que sienta que es algo malo y que solo le pasó a él, ¿ya? El equipo completo presta apoyo psicológico desde la escucha activa cuando se llega al programa hasta, ¿cierto? Se puede realizar vía telefónica cuando existen ciertos signos de desesperación y síntomas más graves que actúan, ¿cierto? Acentúan en el usuario por el proceso de agonía o el fin de la vida, ¿ya? Y cierto, estos programas, como les decía, es no solo para el paciente, acuérdense, para la familia, ¿cierto? Los cuidadores directos, ¿cierto? Que incluso puede durar, ¿cierto? Hasta 6 meses post duelo, ¿ya? Y después, ¿cierto? Que está dentro de la canasta GES, ¿cierto? De lo que es los cuidados paliativos. Después, si pasa de ese tiempo estimado y la familia, ¿cierto? No se recupera, se envía, ¿cierto? Ya al programa de salud mental. Y ya nos queda poquito para terminar la clase, ¿cierto? Vamos a revisar, dame un segundo. Y nos queda la última diapositiva y vamos a pasar la lista y nos vamos. Ya, y nos queda lo último, que es el control de los síntomas dolorosos, ¿ya? El dolor, cierto, les decía que ahora es un signo vital porque es cuantificable y afecta la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y se define como una experiencia subjetiva desagradable con una dimensión física y psíquica que provoca reacciones que tienden a evitar las causas que lo provocan, ¿ya? La percepción depende no solo de los factores físicos, sino que también de los psicológicos, sociales, familiares, espirituales y culturales, ¿ya? Acuérdense que como es subjetivo, mi dolor, ¿cierto? No es de la misma tolerancia que el suyo, ¿ya? Esto, ¿cierto? Es una sensación que es desagradable, es una sensación sensitiva, ¿cierto? Donde podemos percibir, sentir el dolor. Dice que la percepción depende, ¿cierto? No solo de lo físico, sino que de factores como psicológicos, familiares, espirituales. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, cierto? Estos dolor, ¿cierto? Determina el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida. Observar las manifestaciones no verbales del dolor, como los gestos, las actitudes. Acuérdense que tenemos dos escalitas para medir el dolor, que es Sena, que está con número, y con Eva, que nos muestra estas caritas, ¿ya? Y que ahí podemos ver los gestos. A veces él nos puede estar verbalizando que no le duele nada, pero su carita, su fase de dolor, ¿cierto? Yo fácilmente lo puedo clasificar acá según esta escala. ¿Ya? Dice que observar dispositivos, apósitos o vendajes, ¿cierto? Que puedan estar causando dolor,
buscar estrategias adecuadas, ¿cierto?, de comunicación para evaluar el dolor. Sobre todo, ¿cierto?, tener a mano esta carita, sobre todo esta escala, perdón, con las caritas, cuando el paciente no puede comunicarse, ¿cierto?, de forma normal, ya solo pedirle, ¿cierto?, que apunte cómo se siente hoy, que toque, ¿cierto?, una de las caritas y yo voy a saber el dolor que tiene, entonces puedo avisar, ¿cierto?, cuál es, qué medicación poder darle para poder aliviar su dolor. Y cierto, ¿cómo puedo tratar el dolor? Verificar que los medicamentos estén ordenados, se estén administrando de forma correcta, según el horario, ¿cierto? La vía de administración, etcétera. Motivar a la realización, ¿cierto? Al usuario a la realización de actividades de su agrado y ayudarle a distraerse, ¿ya? Incluso practicar, ¿cierto? Terapias de relajación, de respiración, ¿cierto? Lo va a ayudar a distraerse o ver una película, algo divertido, ¿cierto? Para que no concentre, ¿cierto? Ese dolor, ¿cierto? Estarlo percibiendo todo el rato. Administrar las dosis de medicamentos adicionales ordenadas por el médico, ¿ya? Todo lo que es medicamento, ¿cierto? Por la orden del médico. Enseñar, ¿cierto? Lo que les comentaba a los usuarios, ¿cierto? A la realización de ejercicios de respiración profundas y técnicas de relajación. Proporcionar comodidad, ¿cierto? Con almohadas, cojines o superficies blandas, utilizando compresas de agua tibia en el lugar donde hay dolor, ¿ya? Y, ¿cierto? Para mejorar el confort, ¿cierto? De los usuarios, realizar masajes suaves en el caso, ¿cierto? De que sean zonas donde se pueda realizar un masaje, por ejemplo, a veces cuando tienen un dolor en una extremidad, etc. ¿Ya? A veces, ¿cierto? Estos dolores no nos sirve mucho, ¿cierto? La técnica de relajación, ¿cierto? Eh, Distraer al paciente porque los dolores son tan fuertes, ¿cierto? Que ya ni siquiera los medicamentos más potentes, los analgésicos más potentes, ¿cierto? Sirven para quitar su dolor. Ya, chicos y chicas, son las 9. Ya ha terminado la clase de hoy. Hemos visto, ¿cierto? Toda la sintomatología, ¿cierto? Em, em, ¿Cierto? Que podemos ver las sintomatologías más comunes, ¿cierto? De los usuarios paliativos, ¿ya? Y, ¿cierto? Ciertos tips cómo tratarlos. Vamos a pasar la lista y vamos a... Déjenme dejar de compartir la pantalla. Vamos a pasar la lista, ¿cierto? A medida que vayan, ¿cierto? Escuchando su nombre, se pueden ir retirando. Ay, ¿por qué se me abrió eso? Recuerden que sus notitas están puestas, ¿cierto? En la plataforma. Aquí las pueden ver, ¿cierto? En la última nota que tienen hasta el momento, ¿cierto? Donde dice evaluación 1, ¿cierto? De cuidados paliativos. Ahí pueden ingresar y revisar su nota. Si alguien debe la prueba, ¿cierto? Ponerse en contacto conmigo para fijar fecha de Se escucha entrecortado, profesora. recuperación. Recuerden que de ahora en No adelante se escucha, profe. todos recuperen en la misma fecha. ¿Ah? Ahora sí se Que no escucha. vean Se la Ahora escuchaba sí. fecha. entrecortado. Solo diciendo que Ahora voy se a escucha pasar ahí. mejor. ¿Ya? Déjenme. Ya, ya, súper. Solo le estaba diciendo que voy a pasar la lista, que ahí se había quedado pegado. Ahí sí escuchan bien. Sí, profe. Sí, profesora, sí. Ya, Ahí sí. súper. Día jueves 29, le estaba diciendo, ¿cierto? Que recuerden que el SG es un notaje en la plataforma, todas muy buenas notas.
se Ya, escucha mal. y si hay Otra vez alguien que escucha. esté aquí que deba de reto, se les pone la nota mínima. Ya. Voy a ir pasando la lista. Valesca Riaza, Janet Atencio, Presente, Janet Atencio. Buenas noches, profesora. súper. Hoy también se le escucha entrecortado. Jessica Betancourt, Micherlay, Areli Cañón, Mari Caroajulca Trigo. Ya. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Jacqueline Cruz del Castillo, Marjorie Espinosa, Marcela Fleming, sí estaba. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias por la Buenas clase. noches. Javier Galindo también estaba. Javier es Presente, profe, buenas noches. nuestro- Buenas noches. Nicole Gómez, Abdiayen, Magali Yamet, María Leighton Merino, Mari Martínez. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Vitalia Méndez, Alejandra Mendoza, Maritza Moreno. Sí, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Sara Pérez, Catherine Reyes, Tatiana Rodríguez, Olga Ruiz. Presente, profesora. Buenas noches. Mónica Torres y Julieta. Presente, profesora Julieta. Sí, está ahí presente. Y Mari Martínez y Tatiana también estaban. Tatiana no me escuchó y Mari Martínez igual. Profesora Tatiana Rodríguez, gracias. Sí, ya la dejé presente. Hasta luego. Y Mari Martínez. Hasta luego y estamos ok.